Continuamos con esta primera mesa redonda de Future of Fashion Talent 2025. Le hemos llamado Logística, Operaciones y Finanzas, la defensa de la moda. Es un símil un poco así forzado, si queréis, futbolístico, ¿no? Pero un poco la idea es hablar de posiciones que seguramente están en el back office, ¿no? Con perfiles muchas veces analíticos o más, digamos, menos alejados de la parte de acceso al cliente final, ¿no? Y también a lo mejor más no tan directamente implicadas en la parte del producto, en la parte creativa, pero desde luego crítico y clave en el sector, ¿no? Y tenemos una grandísima suerte, como decíamos al principio, ¿no? De contar con dos exalumnas de la universidad, ya en activo y con carreras ya oye, pues muy prometedoras, ¿no? y muy buenas en dos grandes compañías del sector. También una empresa del ámbito de los recursos humanos y del conocimiento, que yo creo que es interesantísimo, y Ariadna Monge, que obviamente muchos de aquí ya conocéis, de UDC. Os presento muy rápido, yo después iré lanzando preguntas, pero sobre todo la idea de que vosotros en el público aprovechéis, ¿no? este panel para lanzar todas las preguntas que queráis. A mi lado, Ana María García Novo, es analista de producto en Calvin Klein desde noviembre del 22, ¿verdad? Es una compañía que sabéis que es propiedad de PVH, pero distribuida en España por All Google Group. Es licenciada en Gestión Industrial de la Moda por esta universidad y además MBA, ¿no? Por East Fashion Business School. A su lado, Paula del Carmen López, que es International Product Manager and Commercial Controller RTV MAN de Sociedad Textil Lonia desde marzo de 2023, controla la distribución y posicionamiento de producto para hombre para Carolina Herrera y Purificación García, ¿correcto? Licenciada también en Fashion Business Management por la universidad y con un máster, ¿no? Estás ahora cursando en Control y Control de Gestión por la Universidad Internacional de La Rioja. Muchísimas gracias, bienvenida. Gracias. Nada, y a su lado, Beatriz Duarte, que es directora de Manpower Business Professionals desde enero de 2022, ¿correcto? Desde enero, bueno, en Manpower llevo 11 años ya. Sí, lo sé. En esta posición, Sí. después has ocupado diversos cargos de responsabilidad en la compañía, fuiste consultora en grandes firmas de dotación y selección de personal, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por una Complutense de Madrid, ¿verdad? Y formación superior en Asesoría de Empresas y e-commerce. Sí, gracias. Bienvenida. Y al final, Ariadna Monge, que es Researcher and Technical Supervisor del Observatorio de Emprendimiento GEM España desde junio de 2022. Combina este puesto con el PDI en la Universidad de Coruña, donde imparte docencia, másteres y grados relacionados con la dirección empresarial y la gestión industrial de la moda. Bueno, bienvenidas todas. Aprovechando que estáis aquí, que hace un tiempo estabais seguramente más en el público, ¿no? ¿Cómo es el sector por dentro? ¿Es como os lo esperabais? ¿Algo que os hubiese gustado saber antes de iniciar vuestra carrera en el sector? Bueno, básicamente la moda yo, por lo menos, no era como me lo esperaba. Sí que es verdad que desde la universidad nos dan una imagen bastante global de cómo va a ser todo y tenemos un montón de asignaturas diferentes que nos hacen ver pues, cuáles son todos los sectores que hay dentro de una empresa. Pero sí que es verdad que una vez entras en una empresa y te metes en el día a día y en cómo de rápido es todo, en la vorágine de cosas que hay que hacer, pues sorprende mucho, ¿no? Porque no te lo esperas. Al final, el día a día te obliga a hacer, te obliga a organizarte súper bien, te obliga a tener en cuenta todos los departamentos, no solo tienes que pensar en lo que tienes que hacer tú en tu trabajo, sino tienes que pensar cómo eso va a afectar al resto de áreas o qué cosas me afectan de otros departamentos. Entonces, la comunicación es clave. Sí que es verdad que en la universidad también nos enseñan soft skills, ¿no? Pues, comunicación, trabajo en equipo. Pues eso, cuando realmente entras en una empresa de moda, es importantísimo, porque al final, si no hay trabajo en equipo o si tú no te comunicas con tus compañeros o no te organizas, al final es muy difícil sacar el trabajo por la velocidad que tiene el día a día. Al final es todo un engranaje y hasta que no estás dentro no te das cuenta del impacto que tienen tus acciones, la de tu departamento, del otro equipo con el que colaboras, y al final lo bonito que creo que sí que sabíamos antes de empezar a trabajar es que la repercusión la vemos en la calle, la vemos en todos nosotros y eso al final es muy enriquecedor. Beatriz, no sé si es habitual, ¿no?
en perfiles, digamos, de reciente incorporación al sector, ¿no? A lo mejor tiene una expectativa diferente de lo que después se encuentra en realidad, ¿no? Un poco cómo lo percibes tú a través de los candidatos. O sea, que tengan una expectativa diferente de lo que es el sector de la moda. Bueno, yo creo que somos un referente mundial, lo que es el sector de la moda. Cada día está más profesionalizado, entonces yo creo que cuando entran en lo que es el sector se fascinan todavía más del dinamismo que hay dentro de las compañías de la moda. Es un poco la percepción que tenemos. Y Ariana, ¿qué captáis de las antiguos estudiantes, ¿no? Antiguos estudiantes que están en activo? ¿Qué os cuentan? Bueno, yo creo que están muy contentos y además las estadísticas de la universidad sí lo muestran, ¿no? Con una alta empleabilidad. Y bueno, en general lo que comentan es que es mucho más dinámico de lo que se esperaba, un poco alineado con vuestros comentarios, aunque es algo que vemos en clase y que comentamos constantemente, pero yo creo que hay que vivirlo, ¿no? Para poder decir, pues, efectivamente, yo creo que una de las características del sector es la agilidad, ¿no? La rapidez de todo. No sé si es así, pero a veces percibimos, ¿no?, en gente muy joven que cree que el sector de la moda pues son eventos, pasarelas, modelos, ¿no? Sesiones de fotos y este tipo de cosas. No sé si era la expectativa que teníais vosotras o ya ibais con otra idea, ¿no? Creo que la percepción también está cambiando cada vez más. La gente está más mentalizada en mundo business, mundo negocio. Sí que es cierto que a lo mejor cuando eres un poco más pequeño sí que tendemos a romantizar todo este sector, lo que son las revistas de moda, las pasarelas. Según vas creciendo y te vas adentrando en la universidad, creo que esto cambia completamente. Y al final nos damos cuenta también la transversalidad del sector y de todo lo que engloba. Sí, también todo lo que hay detrás de un diseño, ¿no? Porque igual nosotros cuando estábamos aquí en la carrera teníamos asignaturas de marketing, teníamos asignaturas de diseño de moda, un poco porque también tienes que tener... A ver, el producto de moda es un producto muy emocional, ¿no? Y no es lo mismo que unos tornillos. Y tiene muchísimas cosas detrás. Lo que sí que no me esperaba, o que es muy diferente a cuando lo vivimos nosotros en la carrera, es toda esa parte que hay detrás de logística, de operaciones y todo eso que igual no teníamos en cuenta, sí que pensábamos más en pasarelas, en colecciones, pues voy a Zara y miro a ver qué hay en el New In, pero todo lo que hay detrás y todo el trabajo que es necesario y que todos los equipos que tienen que funcionar para que ese producto llegue a la tienda es brutal. O sea... ¿Cómo lo veis vosotras? Pues sí, totalmente de acuerdo. Al final yo siempre digo, ¿no?, que la moda es un poco como un iceberg, que lo más visible es la parte de las pasarelas, las fotos, las modelos, pero debajo hay unas plataformas enormes que son necesarias para que todo funcione. Al final, como sociedad, cada vez somos más exigentes, cada vez queremos las cosas para allá, o sea, hago un pedido online y lo quiero inmediatamente, no me puedo esperar, entonces todo eso tiene un conglomerado detrás que hace que tenga que funcionar todo en equipo para que luego luzca lo que son las pasarelas, ¿no?, y las colecciones. Sí, bueno, a mí me gustaría rescatar también la palabra de la inmediatez, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes desafíos hoy en día de las empresas, estos cambios tan rápidos que al final exigen los clientes, ¿no? Pues provocan también cambios en la demanda, en que todo tenga que ser mucho más rápido. Yo creo que detrás de cada empresa hay un puzzle que es único, ¿no? Y tenemos que hacer encajar las piezas de cada departamento, de diseño, de logística, de marketing, de escuchar al cliente, ¿no? Pues la tienda también, y es complicado luego la práctica. Y no sé si también es una percepción correcta, pero a priori no parecería que perfiles que tal vez son más analíticos, ¿no?, pueden sentir atracción por otros sectores, ¿no?, tal vez más protagonizados por los números, no sé, sector financiero, ¿no?, o ámbitos de ingeniería, ¿no? No sé si es una percepción que os parece correcta, ¿no?, teniendo en cuenta después la realidad de lo que hay en el sector, lo que ocurre en las empresas. Creo que al final que tengas sensibilidad por el mundo de la moda, siendo un perfil analítico, no es antónimo. Creo que cada vez más perfiles analíticos apuestan por este sector. Al final es un sector que mueve mucha gente y que llama mucho la atención. Sí que es cierto que a lo mejor lo que comentaba antes, que
la moda podemos asociarlo a qué es lo que se ve en la calle, pero al final, sin un trabajo analítico, sin puestos analíticos, no llegaríamos al producto final. Las pasarelas son fundamentales para ver qué es la tendencia, qué es lo que está a la orden del día, pero sin los puestos analíticos, gestión, cadena de suministro, etcétera, no llegaría a ser realidad. No sé si estáis de acuerdo. Creo que cada vez más hay perfiles, es una cosa que está cambiando, ¿no? Hay perfiles analíticos que igual antes no se atrevían a entrar en el mundo de la moda porque también tenían una percepción del sector que estaba muchísimo más enfocada al producto, pero yo creo que eso está cambiando y que cada vez más, como dice Ana, son puestos que son completamente necesarios. Al final, finanzas lo vas a tener tanto en una empresa automovilística como en una empresa de moda y no tiene por qué darle miedo a nadie que igual no esté tan conectado a la moda, porque yo creo que también es un sector en el que, aunque al principio, si no te gusta, pueda echarte un poco para atrás, una vez que entras, te engancha. Totalmente. Bueno, yo desde mi punto de vista de headhunting, cuando tocamos a perfiles de otros sectores para venir al mundo de la moda, la verdad que la acogida por parte de las candidaturas es brutal. Yo creo que, como decía antes, la moda es referente mundial en España y por lo general tiene una buena aceptación por parte de los candidatos o candidatas analíticas. Sí, bueno, yo lo que he vivido cuando trabajaba en Inditex y cuando trabajaba en recursos humanos es que es cierto que a veces sí que se aleja un poquito los perfiles técnicos, ¿no?, de esa pasión tan alocada por la moda, pero bueno, al final tienes que empatizar, ¿no?, tienes que comunicarte con los compañeros y yo creo que al final acabas entrando un poco en esa dinámica, ¿no?, terminas hablando pues eso, de las tendencias, del producto, del cliente. Es decir, no es imprescindible, pero al final siempre hay algo, ¿no?, que mueve un poco la comunidad de la moda y es que te guste, ¿no?, las tendencias, la pasarela. Claro. Y hablabais de este dinamismo, esta locura que hay en una empresa, ¿no?, además muy marcada por la demanda, por el cambio de colecciones, muy, digamos, todo el mundo lo define, ¿no?, un sector muy demandante. Pero no sé si creéis, ¿no?, en estas posiciones digamos, de back office, de finanzas, etcétera, si creéis que es un sector en general, ¿no?, más, menos o igual de exigente que otros, ¿no? No sé cómo lo percibís, vosotras ya con esta primera experiencia, vosotras con, a lo mejor con una visión más transversal, ¿no?, con otros sectores también. Si quieres, por cambiar un poco el orden, ¿eh? Vale. Pues yo la verdad que lo veo exactamente igual de exigente, son diferentes áreas, pero es necesario que todas funcionen para que la compañía o el producto tenga éxito. O sea, por muy bien que funcione diseño, si no funciona la logística o no funcionan las finanzas, la cadena de valor se desvanece. Entonces, la exigencia es exactamente igual. Hay momentos puntuales, como fue el otro día el apagón, ¿no?, pues que logística tiene un reto mayor a lo mejor que en ese punto de diseño, pero todas se tienen que complementar para llegar a ese punto de éxito. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que tiene que haber un entendimiento. No es que sea más complejo el trabajar en la industria de la moda, sino que tenemos que entender pues, la dimensión de la empresa. No es lo mismo trabajar en una microempresa que en una multinacional, los recursos son distintos, el capital humano pues, también puede ser diferente, sobre todo cuando hablamos del tamaño, ¿no?, del número de personas que tengamos que gestionar, pero lo importante es que haya un entendimiento, que todo vaya rodado, ¿no?, un poco volviendo al puzzle, pues que todas las piezas encajen y que todo funcione. Que veo que adicional que tiene la industria de la moda sería la adaptación internacional, ¿no? Al final no es lo mismo vender en Asia como puede ser en Norteamérica. Al final las empresas tienen que adaptarse al producto o a los servicios que ofrecen en las diferentes áreas. Y no solo, no tiene por qué ser más, bueno, lo que decía un poco Bea, cada departamento tiene su exigencia, ¿no? Lo que pasa es que en cada área pues, la exigencia se mide de una manera diferente. Igual en diseño lo que se exige es la rapidez con la que se sacan los diseños o la calidad con la que se sacan los diseños, y en el área de finanzas pues, lo que se busca es llegar a unos márgenes y cumplir unos presupuestos. Entonces cada departamento tiene como su propia presión. Muy bien.
Tengo muchas preguntas más, pero yo creo que, como dije, ¿no? Ideal si alguien se anima a romper el hielo desde abajo. ¿Hacerles alguna pregunta? Mira, tenemos una allí. No sé si podéis identificarte para poderte responder. Hola, buenas. Yo pertenezco a una asociación de personas con discapacidad que estamos ahí enfrente. Entonces, ¿por qué los diseñadores no diseñan ropa especial para gente en sillas de ruedas o que le falta un brazo o una pierna? Ropa así que necesitan ellos para su día a día. Y otra cosa, como persona de talla grande, pues también, ¿por qué no tenemos derecho a vestir ropa bonita como la gente joven que coge una talla 42, 38 y no vestir como personas mayores? Yo pienso que tenemos derecho a lucir igual que una persona joven. Hombre, a ver, no me voy a poner con la barriga al aire, por ejemplo, pero diseños bonitos, ¿por qué no hay para personas de más edad? O que cojan una talla 60, por ejemplo, que no lo hay. Vale, si quiere. A ver, o sea, tienes razón que es mucho más difícil acceder a ese tipo de moda. Sí que es verdad que grandes multinacionales, bueno, no sé si puedo decir una marca. ¿Sí? Sí, sí. Por ejemplo, Primark acaba de sacar una colección para personas que están en silla de ruedas, con el tiro de pantalón un poquito más alto y demás. O sea, que creo que las multinacionales cada día se están concienciando más en ese punto, ¿no?, que comentas que es fundamental para todos sentirnos integrados en la moda dentro de la sociedad. Por supuesto, hay muchísimo por hacer, igual que la sostenibilidad, ¿no? Están todas las compañías trabajando en cada día ser más sostenibles. Pues yo creo que tanto en firmas más pequeñitas como en grandes multinacionales es un tema que a día de hoy lo tienen en el punto de mira que están intentando desarrollar. Sí, yo creo que desde hace unos años también la moda es algo que se está democratizando más, cada vez se le está dando más importancia pues, a la inclusión, ¿no? A incluir a todo tipo de cuerpos, a incluir a pues, personas con discapacidad que tengan ciertas necesidades, y sí que es verdad que están surgiendo marcas pequeñas que se están especializando en eso, pero como dice Bea, también hay otras marcas más importantes que ya están empezando a hacer ese tipo de cosas. Entonces, queda mucho camino por recorrer, pero yo creo que al final se acabará llegando a esa situación. O sea, sí que es verdad que hay que darle voz porque es fundamental que las compañías sigan trabajando en este punto, pero la realidad es que ya se está comenzando, que ya es un paso bueno, ¿no?, para llegar a tener pues, ese acceso, ¿no?, a la moda que todos podamos alcanzar. Muy bien. ¿Más preguntas por aquí? Hola, me chamo José. Bueno, por poñerlle unha nota de color desde a diversidade funcional, me pregunto por qué, a ver se algunha de vosotras me sabe contestar, por qué, sendo Ferrol unha das ciudades con maior renta per cápita, se permite que unha banda delictiva no sector actúe no sector textil, sobre todo, bueno, e adquiere a mercancía de residencias como, por exemplo, onde podo estar eu, ou residencia de anciáns, non? Non sei se me expliquei ben. Bueno, yo sinceramente desconozco... Bueno, visito, supoño que non contabais con isto, pero eu frecuento todos os días a mellor pasarela que hai en Ferrol, que son os autobuses, e, bueno, se ve perfectamente que tipo de roupa ou que tipo de moda se está a vestir a xente. Son roupas outlet, que non teño nada en contra delas, pero bueno, sí teño en contra de onde se adquiere esa banda, que máis que banda é un cartel xa, un cartel. Sí, yo le agradezco la intervención. Yo creo que sinceramente poco le podemos aportar a esta pregunta. Estamos hablando más del talento en la empresa, y yo creo que eso es un caso tal vez muy particular, que tal vez hay otros ámbitos donde yo creo, sinceramente, no creo que podamos aportar nada a ninguno de nosotros, y lo sintiéndolo mucho. No sé si hay alguna otra pregunta por aquí. Mira, aquí, Alex. Bueno, yo soy estudiante del grado en Gestión Industrial de Moda y bueno, es una pregunta para las 4, pero sobre todo para las 2 exalumnas.
¿qué consejo nos daríais a las que estamos estudiando ahora para nuestra incorporación al mundo laboral? Muchas gracias. Dice sobre todo para vosotras, así que Vale. si queréis arrancar. Pues básicamente nosotras, bueno, yo por lo menos cuando estaba en la carrera tenía mucha presión de qué máster hacer, ¿no? O qué hacer cuando terminase la carrera, ¿no? Primer consejo. En cuanto a las prácticas, elegir algo que nunca elegirías, porque eso te va a permitir ver otros sectores que tú nunca elegirías. Por ejemplo, yo soy una persona súper analítica, de Excel, y sin embargo elegí hacer unas prácticas en un departamento de diseño, que es lo más loco que podía elegir. Y eso me permitió adquirir unos conocimientos de costes, de albaranes, de patronaje, que de otra forma no iba a poder conseguir. Entonces, esa sería una herramienta muy guay y que yo creo que os va a dar, no sé, un punto de vista diferente. Y después, todo el mundo estaba eligiendo máster. Yo, por ejemplo, el máster lo acabo de empezar ahora, hace 3 meses, y terminé la carrera hace 3 años. Entonces, que no sintáis presión como de tengo que hacerlo ya, obvio, hay que seguir formándose porque es lo más importante, te tienes que formar en lo que más te guste, pero muchas veces puedes tardar en ver qué es lo que te gusta, o puedes tardar en saber pues qué máster puedo hacer, ¿no? Una vez ya entras en el sector, tú decides pues qué es lo que más te puede ser útil para tu día a día o lo que quieres hacer de verdad. Un consejo mío sería, todas las oportunidades que se te presenten, di sí, no tengas miedo, inténtalo. Si no te gusta, ponle ganas, pero sabes que hay más. O sea, el mundo de la moda es tan amplio que va a haber un hueco para ti si realmente te lo propones. O sea, no se acaba el mundo porque una cosa salga mal o porque nos metamos en una empresa y de repente vemos que no era lo que esperábamos, o la empresa o el trabajo o el tipo de cosas que tienes que hacer en tu día a día. Entonces, nada, vuela y ya está, no pierdes nada realmente. Bueno. Sí, al final las prácticas están para formarte. Sí que es verdad que si te vas a entrar en el mundo de la moda, siempre está muy bien el haber pasado por tienda para conocer el día a día de lo que sucede en la tienda, de lo que demandan los clientes. Ahí te empapas muchísimo también de todas las tendencias, de cómo funcionan las colecciones, cómo funciona la logística, cómo es el control del producto. Entonces, bueno, esa pequeña toma de contacto siempre viene muy bien para luego desarrollarte en puestos de central. Totalmente de acuerdo. Yo siempre les digo en clase que aunque a lo mejor no aspiren a eso, no a que sea vuestro pues no sé, puesto de trabajo permanente ni el ideal, pero es importante pasar por tienda porque es la manera de conocer pues al cliente, pues criterios también de calidad, de conocer el producto, técnicas de venta, y luego ya vosotros elegiréis. Yo creo que es momento de formarse, de descubrir qué es lo que os gusta, y yo estoy muy de acuerdo con vosotras. Yo terminé la carrera y a continuación hice el máster, ¿no? Yo si volviese atrás lo cambiaría, porque cuando terminas a lo mejor no tienes muy claro qué es lo que te gusta. Entonces, pues lo que os comentan ellas, os lanzáis al mercado, vais a tener un montón de oportunidades, puedes empezar en marketing, terminar en logística, y cuando uno ya diga, pues este es mi departamento, este es el área que me gusta, si queréis seguir formándoos, pues adelante, podéis hacer el máster. O sea, que nunca es tarde para nada, pero lo importante es que podáis descubrir lo que realmente os apasiona. Tenemos una pregunta aquí. O sea, un segundo solo, así te oyen por el streaming, si no... Muchas gracias. Nada, que yo también soy estudiante de Gestión Industrial de la Moda, y siguiendo un poco, ya que estaban preguntando a las exalumnas, a ver, lo que pasa, o creo que tenemos la impresión con la carrera, es que tenemos algo bueno que a la vez puede ser malo, que es que sabemos un poco de todo, pero no sabemos mucho de nada. Entonces, desde vuestro punto de vista, al haber salido y verlo ya desde el punto de vista laboral, ¿qué opináis de esto? O sea, ¿creéis que estamos limitados o que hace falta complementar, o realmente nos pensamos que sí, pero sabemos más de lo que
No sé, ¿qué pensáis? Creo que la mayoría hemos tenido la misma sensación que tienes tú. Sin embargo, no creo que sea una limitación, sino todo lo contrario. Como te comentábamos, una empresa de moda es tan amplia que saber un poquitín de todo es maravilloso. Al final, tú cuando entras en un departamento, te estableces en el mismo, es donde vas a aprender a hacer eso. Entonces, saber un poco de todo no está de más. En el momento en el que tú empiezas a formarte en un departamento es cuando vas a ser una especialista de esto. Sí, básicamente cuando entras en la empresa das gracias de conocer todas las áreas. O sea, que tengamos información sobre, aunque sea poca o no sea todo lo especializada que tú puedes pensar, jolín, es que estoy aprendiendo esto, pero realmente si empezase a trabajar de esto, no sé si podría. Pero yo creo que tener tantas asignaturas y tener una visión tan global de la empresa te da unas herramientas que hay otros profesionales que ahora mismo no pueden tener. Porque una persona, imagínate, de logística que entra en una empresa de moda que ha estudiado logística no conoce cuáles son los intríngulos de la empresa de moda. Entonces es súper importante tener una visión 360 de toda la empresa. Y es lo que dice Ana, tú cuando entras en un departamento empiezas a trabajar, pero tú sabes que hay un componente de e-commerce que está por un lado, hay un componente de diseño que está por otro, un componente de marketing que está por otro, y tú en tu cabeza ya tienes como establecido todo lo que está funcionando a la vez. Entonces, no os preocupéis porque, ya os digo, o sea, nosotras ya estamos trabajando y sí que nos sentimos así también cuando estábamos haciendo la carrera, pero en vez de ser una cosa negativa, yo creo que es una cosa positiva. Y que después tú eso te puedas especializar donde realmente tú te gusta y quieres. No sé, Beatriz, si cuando las empresas briftean, ¿no?, aprecian esta visión amplia o a veces también buscan súper especialistas. No sé cómo... Pues a ver, la visión amplia siempre es positivo. Sí que es verdad que para posiciones más intermedias o directivos la parte más específica es fundamental porque ya se requiere cierta experiencia, pero para perfiles más jóvenes el tener una visión general es positivo. Al final vosotros os vais a empapar de todo con lo que os vais a relacionar. Entonces, si estás en un área de logística, vas a empezar a aprender, realmente va a ser como un máster para vosotros. Entonces, en esa parte os vais desarrollando poco a poco y se cuenta con ello, ¿no? Porque todos hemos empezado así, aprendiendo poco a poco, con la visión general, pues, yo lo veo positivo. No sé si tenéis esa sensación, ¿no?, pero un sector tan dinámico, cambiante, también hace que las especializaciones caduquen, ¿no? A cabo de poco tiempo, ¿no? Si estás presenciando el cambio en la empresa puedes evolucionar, ¿no? Pero a veces un conocimiento muy especializado en áreas de e-commerce en 5 años seguramente ya no te sirve mucho de ello, ¿no? No sé. Tienes que estar renovando constantemente. O sea, la especialización en sí no te caduca porque esos conocimientos los vas a tener siempre tú, pero sí que es verdad que tienes que seguir formándote, estar a la última en todo, abrazar las herramientas que puedas tener y seguir. ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí. Un segundo que tenemos el micro y así se oye por streaming. Bueno, yo soy Belén Correa, directora de Galicia de Moda, y mi compañera Fátima, y deciros que estamos totalmente de acuerdo con vosotras en lo que estáis diciendo. Muchas veces entráis en las empresas un poco a ver qué es lo que pasa, pero precisamente es que no os dais cuenta también lo que a veces aportáis a las empresas y el valor también que sumáis, porque efectivamente la moda va muy, muy rápido. Es un sector, como decías tú, creo que, no sé si fue Ana, Paula, que es un sector tan emotivo que día a día te empuja a hacer cosas nuevas y diferentes, ¿no? Nosotros de bromas a veces decimos, no, es que somos multitasking, y efectivamente entras a lo mejor, pues nosotros ahora, entró una niña que anda por ahí atrás, que es Candela, entró haciendo las prácticas y ya se ha quedado en Galicia de Moda, ¿no? Y entró precisamente hay cosas que tiene que ir por ella descubriendo y entre todas un poco, ¿no, Fátima? Un poco solamente apoyar eso. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más?
Muy bien. Hay otra, otra idea que muchas veces nos transmiten, ¿no? Los empresarios cuando hablamos con ellos, que el sector de la moda es un sector más bien endogámico, ¿no? Donde hay muchos profesionales que han hecho toda su carrera en el propio sector, ¿no? Que tal vez no se han movido en otras industrias. No sé, a lo mejor, ¿no? Vea si tienes esta sensación, si crees que es así. Bueno, es verdad que la moda engancha. O sea, una vez que entras en la moda, como bien decía Paula, luego es difícil desvincularse. Sí que es verdad que de la moda salen grandísimos profesionales que luego también se van a otros sectores. O sea, hay sectores, por ejemplo, como son las farmas, que buscan muchas personas que vienen de la moda y de retail. Entonces, bueno, se complementan. Endogámico como tal, no, sí que es verdad que hay perfiles pues, que se desarrollan toda la vida porque al final pues, vas creciendo, te vas enganchando y te vas desarrollando, pero sí que hay posibilidades de cambio y además son perfiles profesionales atractivos de cara a otros sectores. Entonces, no sé si lo habéis percibido así, mucha gente que lleva mucho tiempo en el sector tal vez. Sí, pero creo que cada vez también un poco las dos partes, ¿no? Al final es un sector que engancha, es como que te pica el gusanillo y ya está de por vida, pero luego también creo que hay mucha rotación y la gente también tiene más curiosidad por descubrir qué es lo que hay ahí fuera y probar diferentes sectores y nutrirte también de cada uno de ellos. Sí, pero bueno, yo por lo menos en la empresa en la que trabajo hay gente que lleva toda la vida en el sector y lo bueno es que aquí en Galicia también tenemos un montón de empresas, lo que nos permite, bueno, no tener que irnos tan lejos como en otras comunidades. Y entonces, claro, si tú pruebas una cosa en una empresa, pero igual no te gusta ese puesto y te cambias a otra y al final estás dentro de tu mismo sector, ¿no? Que igual pues no te apetece cambiar, pero sí que te apetece cambiar pues lo que haces profesionalmente. No sé si en vuestro caso, ¿no? Os pica la curiosidad, ¿no? Que decías tú, de probar otros sectores, ¿no? Si en algún momento os lo habéis planteado o a lo largo de vuestra carrera os gustaría, y no sé si nos dais alguna pista de tal vez cuál, ¿no? Sería atractivo. Yo estoy encantada con la moda, creo que me queda recorrido dentro, pero siempre digo, ¿por qué no? ¿Quién sabe en algún momento o cualquier oportunidad que surja, si es buena, quizá? Sí, yo igual. Ahora mismo yo creo que todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Al final hace 3 años que salimos de aquí y cada día, bueno, al ser un sector tan dinámico que te engancha tanto, como decíamos antes, o sea, no te da ganas de cambiar, ¿no? Pero, por supuesto, o sea, yo estaría abierta, yo qué sé, pues sectores parecidos en imagen, como el del automovilismo, por ejemplo. Con la distribución, al final, la distribución también está muy unida a toda la parte de la moda y la operativa es bastante similar. Entonces, yo creo que los perfiles no sienten rechazo ni al cambio a otro sector ni viceversa. O sea, como todo en el mundo, pues evidentemente hay de todo, pero por lo general yo creo que en España somos bastante abiertos de mente. Sí, yo creo que incluso si cambias totalmente de sector, ¿no? Empezar de cero, no es para nada malo, ¿no? Las empresas siempre buscan pues, nuevos aires, ¿no? Que vengas también con otras ideas de otro sector en el que las cosas se hacen de manera totalmente diferente y yo creo que aquí en España pues eso, estamos siempre abiertos, ¿no? a distintas opiniones, experiencias. Otro. Sí, por favor. Sí que hay un punto que yo suelo ver en perfiles más financieros, ¿vale? O sea, pero financieros como tal, un director financiero, un controller. En la moda se valora mucho que venga del sector porque el conocimiento del punto de venta es fundamental. En ese aspecto, la operativa es un poco diferente a otro tipo de sectores que no tienen punto de venta. Pero bueno, un pequeño matiz. Otro rasgo del sector que apuntabais antes, ¿no? Que es un sector muy internacionalizado, ¿no? Sí. No sé hasta qué punto vosotras os planteáis, ¿no? Una carrera internacional, ¿no? Con capacidad de moveros a otros países. También un poco cómo lo ven las empresas, ¿no? que buscan en este sentido. Es un sector, particularmente el sector español de la moda, una clarísima vocación internacional, en empresas que están en todo el mundo, ¿no? Y eso es una gran fortaleza. Entiendo que también a nivel de búsqueda de perfiles, experiencias y carreras profesionales, pues juega mucho en este sector.
Creo que la movilidad también está muy al orden del día. Las propias empresas son... ¿Se escucha bien? Sí, vale. Son las mismas que ofrecen esta posibilidad de desplazamiento interno, internacional, incluso a diferentes continentes. Entonces también se puede hacer la carrera dentro de la misma empresa y obtener los beneficios de irte fuera. Sí, y yo creo que también es importante conocer otras culturas, ir a otros países, ver cómo se trabaja en empresas de fuera o incluso dentro de tu propia empresa, cómo se hace ese mismo trabajo en otra localización. Y eso yo creo que sobre todo ahora os va a enriquecer muchísimo a la hora de crecer profesionalmente. Sí, pero luego estos perfiles que vuelvan a España, sí. por favor. Sí que es verdad que bueno, la parte internacional se valora muchísimo. O sea, al final cuando has estado fuera, pues como bien dice Paula, al haberte empapado de otras culturas, otra metodología, luego también enriquece a las empresas españolas o a internacionales que estén aquí en España. Entonces, toda esa parte se valora muchísimo. También la parte de los idiomas, que normalmente ya cuando has estado fuera, pues por lo menos con el inglés, por lo general, ¿no? Sueles venir y para crecer a puestos de comité de dirección, pues el idioma también es fundamental, porque aunque sea una empresa pequeñita que a priori empiece solamente en España, si tiene una estrategia de crecimiento, lo más probable es que a medio o largo plazo quiera salir fuera y para eso los idiomas son fundamentales. Entonces, no solo la parte de la cultura, sino también la parte del idioma es bastante enriquecedor. Sí, yo creo que al final las experiencias internacionales pues lo que os van a dar es muchísimo aprendizaje. Muchas veces las empresas son las mismas las que fomentan pues programas de movilidad internacional, como hace Inditex, pero si no desde la universidad pues también tenéis muchas opciones, ¿no? Podéis hacer Erasmus y ya vais haciendo pues un currículum un poco más distinto al de los demás. Así que yo siempre os animo a que eso, hagáis Erasmus, a que podamos hacer pues prácticas también fuera. O si no dentro de la empresa, pues si nos ofrecen esa oportunidad de irnos pues 6 meses a Reino Unido, a Estados Unidos, en la parte de producto, tienda, lo que sea, pues siempre va a ser una experiencia yo creo que muy enriquecedora. También es un sector que incorpora mucha diversidad en la propia compañía, ¿no? De nacionalidades, de perfiles, ¿no? No sé si esto lo habéis vivido así, ¿no? Y cómo, ¿no? ¿Qué os ha aportado, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Profesionalmente. En mi caso, la compañía en la que trabajo tiene más de 72 nacionalidades, lo que me ayuda es a entender también un poco la forma de razonar, de pensar y también de los valores que tienen las diferentes personas y que también me va a ayudar a la hora de entender mi trabajo y posibles mercados en los que podemos operar. Entonces creo que todo lo que sea internacional, trabajar con gente de fuera, es siempre un plus en nuestro trabajo. Sobre todo trabajar en equipo con gente de otros países que tienen otra forma de pensar y otra forma de organizarse y otra forma de hacer las cosas. Súper enriquecedor. Cuanto más diferentes y más cuantas más personas diferentes y más diferente trabajen, mejor. Más aprendizaje, ¿no? Sí. Sería un reto. Un reto, sí, pero bueno, al final ese tipo de retos son los que dan una ventaja, ¿no? Tener esos equipos que sean capaces de desarrollar proyectos juntando tantas formas de pensar o tantas formas de trabajar distintas, pues te van a dar un trabajo de más calidad. Claro, yo creo que aquí al final lo importante es que te nutras de los compañeros, que intentes formarte de la gente que te rodea, de tener expectativas también, de mirar qué hacen otras compañías, porque eso te va a hacer más competente en el mercado y tener esa ambición, ¿no? de querer crecer y querer desarrollarte. Entonces, bueno, pues la parte internacional siempre va a ser un plus. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando traemos a candidatos, por lo general suelen ser españoles, sí que es cierto, pero cuando captamos talento extranjero para traerlo a España, pues al final es un punto muy a favor aparte de las compañías, ¿no? En ese punto. Sí. Y volviendo un poco al aprendizaje, yo creo que lo que nos encontramos hoy en día en cualquier compañía es un equipo multidisciplinar, entonces es importante pues, saber tratar con personas de otros países que tienen otras culturas, distintas maneras de pensar y al final volvemos a la comunicación, al entendimiento, ¿no? Y a generar un poco esa comunidad
donde todos nos entendamos y consigamos tomar decisiones, ¿no?, que estén pues, alineadas con la misión y con la visión de la empresa. ¿Más preguntas por aquí? Ya que hablamos de operaciones de back office y de todo lo que está detrás, seguramente si hay un área que ha sufrido disrupciones dentro de las empresas de moda en los últimos años, especialmente a partir del COVID, esas son operaciones y logística. No sé si nos podéis explicar, tanto desde dentro como desde fuera, cómo veis que se adapta el sector a estos shocks continuos, ¿no? Porque vamos de crisis en crisis, ¿no? Desde el Mar Rojo, el barco que se cruza en el canal, luego viene la crisis del Mar Rojo, pues el apagón, es de shock en shock. ¿Cómo estáis viendo que el sector se adapta y cómo lo vivís vosotras como profesionales? Bueno, yo creo que en el día a día hay crisis todos los días, o sea, ya no solo todo lo que pasa, el apagón y tal, sino todo lo que pasa en el día a día. Y yo creo que las empresas están siendo capaces de adaptarse a tiempo récord. Al final, dentro de una empresa de moda también dependemos de otras empresas, pues empresas de transporte que también tienen sus maneras de trabajar, y yo creo que estamos logrando, pues, entre todos, avanzar y adaptarnos a todo lo que está pasando, que va a seguir pasando y que cada vez va a ser más rápido. Creo que sí que estamos siendo capaces de adaptarnos a todos estos challenges, ¿no? Sin embargo, al final esto es impredecible y todas las empresas se ven afectadas. Podemos adaptarnos, pero en casos así es complicado trabajar, pero cada vez se hace más rápido, mejor, y cada vez creo que somos más eficientes. Sí, también nos estamos acostumbrando a que pasen cosas y que siempre tengamos que contar con que algo puede pasar. Entonces, pues yo creo que eso también en nuestro día a día nos hace anticiparnos, ¿no?, a qué puede pasar, esto se puede retrasar o puede haber problemas de transporte. Entonces, eso también es bueno porque nosotros estamos al final planificando cada vez mejor. Yo creo que el COVID, tristemente, pero nos enseñó mucho a la parte de operativa. Las empresas han invertido mucho también en formar a mandos intermedios y formar ya desde que entran en las compañías, porque hay momentos en los que se tienen que tomar decisiones muy rápidas y no solamente lo tiene que tomar el director o el líder, ¿no?, sino también tienen que tomar las personas con posiciones, pues, en el punto de venta, por ejemplo, con el otro día con el apagón y demás, y yo creo que las empresas han invertido mucho en la formación para que haya una buena gestión de la operativa de la moda. Sí. Yo creo que al final nos hemos acostumbrado a que el cambio es la única constante, ¿no?, que tenemos en nuestras vidas, y al final las empresas lo que tienen que hacer es reaccionar, tomar decisiones rápidas ante pues algo que era totalmente inesperado. Toma decisiones y ese es un poco el día a día, ¿no?, de las empresas. Algún empresario nos ha apuntado alguna vez, ¿no?, que bueno, las empresas españolas del sector tienen una gran potencia, pero también el carácter español, ¿no?, a veces creativo, capaz de improvisar, ¿no?, también es idóneo para gestionar este tipo de disrupciones, ¿no?, que no te la esperas, ¿no?, que a lo mejor otras mentalidades, digamos, nórdicas o de otras latitudes no tienen esa misma cintura. No sé si estáis de acuerdo, ¿no?, con vuestra percepción, si creéis que es así. Sí, totalmente. Además, yo creo que tenemos un humor que pase lo que pase, nos lo vamos a pasar bien, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. ¿Vosotras? No, si nos comparamos con los japoneses y estas culturas que siempre tienen todo controlado al día a día, nosotros estamos un poco por detrás. Pero bueno, todo es cuestión de seguir hacia adelante. Y que luego nuestro poder de adaptación, como comentabas, Cristian, también se refleja en las grandes empresas que tenemos, Made in Spain, y que al final es la potencia que también tenemos a raíz de nuestro carácter tan liviano. Sí, es verdad que este entorno VUCA, ¿no?, que antes se llama VUCA, ahora ya no sabemos cómo llamarlo, es como esta nueva normalidad tan líquida, ¿no?, y tan imprevisible, cambia de alguna forma la manera en que las empresas abordan sus estructuras de decisión, ¿no? Si de alguna forma cambia el perfil del directivo, ¿no?, que se busca, teniendo en cuenta que
seguramente los planes ya no son tan a largo plazo, ¿no? O al menos hay que ser Y más... los business plan de 3-5 años que se hacían antes, Exacto. eso ya lo coges así con puntillas porque no sabes lo que va a pasar. Ahí en ámbitos de decisión, no sé cómo ha cambiado un poco el briefing, ¿no? Si de alguna forma se busca a alguien más acostumbrado al rock and roll, ¿no? No sé si... Bueno, el rock and roll siempre tienes que estar acostumbrado, Sí. eso sí que es verdad. Pero bueno, yo creo que los perfiles también se van adaptando a los nuevos tiempos. Sí que es verdad que esa toma de decisiones rápida necesitas a alguien que sea ágil, que no mire tanto a larguísimo plazo, porque ya no va, ¿no? Con los tiempos de ahora, pero sobre todo que estén bien formados y que sean capaces de adaptarse a la toma de decisiones rápida, fundamentalmente. También que sean proactivos, ¿no? Porque Sí. si al final tú eres capaz de buscar soluciones y de estar ahí activo a lo que pueda pasar, pues también es importante. Hay que ser creativo también a la hora de tomar decisiones, ¿no? Tienes que saber cómo buscarte las salidas para, bueno, pues para tener el mayor éxito posible. Muy bien. Para poner un nuevo tema encima de la mesa, ¿no? Que es, hablamos de esta sesión más centrada en estos perfiles más analíticos, más de back office. ¿Cómo es la relación con los perfiles más creativos, ¿no? ¿Cómo se habla desde finanzas, desde operaciones de retail, etcétera, ¿no? Con el área de productos? Si hay una comunicación y cómo tiene que ser, ¿no? No sé si nos podéis explicar en vuestro caso, vuestra primera experiencia y tal vez de otras compañías, ¿no? La comunicación con... Sí, yo creo que la oís bien, ¿verdad? Es que tengo la sensación de que nada. Vale. En mi caso sí que es cierto que la comunicación con estas áreas más creativas es diaria. Al final nuestro trabajo es importante para que ellos puedan desempeñar el suyo y viceversa. Entonces creo que todas las partes, pues lo que comentabas, ¿no? De expansión, de back office, como las creativas son las tres partes fundamentales porque es todo un engranaje. Sí, y básicamente si no hay una correcta comunicación entre el equipo de diseño y el equipo de producto o de gestión de producto, de logística, al final es lo que dice Ana, todo es una rueda y si falla algún eslabón de la cadena, el producto no va a llegar en el tiempo que tiene que llegar, en la cantidad que tenga que llegar o en la forma que tenga que llegar al consumidor final. Entonces es súper importante que haya muchísima comunicación entre todos los departamentos, sean creativos, sean financieros, porque al final todo está unido. Era lo que decía antes Ariadna, que al final cada empresa es un puzzle y si falla alguna pieza, falla todo. Bueno, yo desde un punto de vista desde fuera, sí que creo que tiene que haber comunicación. O sea, la parte creativa tiene que saber cómo está funcionando el producto en el punto de venta, tiene que saber qué margen tiene el producto que diseña. Al final hay una serie de hitos, ¿no? o de retos que tiene que saber para que todo funcione. Si te quedas solamente en lo que es la parte creativa de diseño y no ves más allá, va a ser muy difícil que te desarrolles. Yo creo al final que todo eso depende de la cultura organizacional, ¿no? De los valores que tenga la empresa, de si han formado correctamente también a sus empleados. Dentro de cada organización se habla un mismo idioma y es cuestión de entenderse, ¿no? De ese engranaje que también comentábamos. Habéis mencionado muchas veces esta palabra de comunicación interna, ¿no? Y nuestra experiencia, nada que ver, ¿no? En el sector periodístico, llevamos 16 años, hemos seleccionado mucha gente, ha pasado mucha gente joven también, y es una cosa que realmente a veces ves un hándicap importante, no en saber escribir una noticia o saber buscar información, etcétera, sino en saber reportar y saber comunicar, ¿no? No sé si esto, más allá de la universidad, se puede entrenar, ¿no? Y ya con vuestra experiencia real, ¿no? Oye, a lo mejor hubieseis podido de alguna forma ensayar en algún otro ámbito, a lo mejor en algún otro trabajo, ¿no? La manera de, oye, relacionarte con una estructura compleja que el intercambio de información casi siempre es crítico, ¿no? Porque al final muchos fallos son por no haber comunicado a las personas adecuadas en el momento adecuado, etcétera, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Porque lo habéis mencionado directamente vosotras también. Mira, justo el otro día leí un artículo y lo que comentaba de la gente joven, especialmente de la generación Z, es que lo que más valoran dentro de una empresa son dos cosas, la transparencia y la comunicación. Creo que al final esto lo podemos conseguir de forma más interna, ¿no? Trabajándola dentro de un equipo y que luego vaya como una espiral, ¿no? Subiendo y también bajando, pero creo que nos gusta estar informados
de todo, quizás sea por la inmediatez también de las redes sociales, de la facilidad que tenemos o el acceso a los medios, y creo que de aquí viene un poco el motivo que nos guste que todos estemos un poco al tanto, ¿no?, de la última. Sí que es verdad que puedes hacer cursos de oratoria, de cómo expresarte mejor, pero o sea, como cada empresa tiene su lenguaje, es muy importante el día a día. Entonces, puede ser que al principio pues, no se comuniquen las cosas de una forma, pero es algo que tú puedes cambiar, que si tú eres proactivo y si realmente estás en una empresa, conoces el día a día y vas viendo cuáles son las personas que están implicadas en cada uno de los procesos, también tienes que ser tú el que comuniques lo que quieres comunicar a las personas que quieres comunicar, y al final es una rueda que va creciendo y se va manteniendo así. Si un día pues, se empieza a comunicar un proceso a determinados departamentos, lo normal es que eso se establezca en el tiempo, y más si esa información que se está dando a esos departamentos es útil para su trabajo. Entonces, bueno, lo importante es eso, comunicarse, reunirse, también pedir feedback de, oye, os estamos mandando este informe, ¿os vale para algo? ¿Cambiaríais algo? ¿Querríais añadirle más información? Y al final eso es lo que enriquece el trabajo del día a día. Yo creo que hay una parte también importante que son las habilidades personales de relacionarte con el resto de compañeros. Por lo general la gente está muy dispuesta a enseñar lo que está haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que saber es hablar con los compañeros para ir viendo qué es lo que están haciendo e ir aprendiendo de esas pequeñas conversaciones también. Sí, a mí una cosa que me llama la atención es las distintas formas de comunicarnos, ¿no? Me llamó también la atención lo que comentabas del artículo, ¿no? Porque también veo mucho eso en las nuevas generaciones, que quieren mucha transparencia, mucha comunicación, y muchas veces lo que sucede en las organizaciones es que hay ese choque, ¿no?, entre las generaciones, que trabajamos de maneras totalmente distintas y muchas veces es que no entiendo, ¿no?, esto por qué no me lo dicen, que falta muchas veces pues esa transparencia, ¿no?, el que los protocolos pues, que se digan, ¿no?, de manera clara, o cómo nos van a evaluar, dónde está mi desempeño, por qué son estos criterios o no otros, cuestionar muchas veces también las cosas, ¿no? Eso sí que lo veo pues eso, de generaciones más jóvenes. Sí, no sé si coincides que a veces la universidad es un buen campo de pruebas, ¿no? Trabajos en grupo, totalmente. Este tipo de ¿no? Sí, exacto, sí, ¿no? sí. Que... De hecho, yo, por ejemplo, disfruto mucho las clases que son más interactivas, ¿no? Las clases las dividimos en expositivas y en interactivas, y al final en las interactivas pues, podemos generar debates, hablar pues, de temas de actualidad, fomentamos mucho el trabajo en equipo, analizamos pues, estudio de casos reales, y yo creo que eso es lo que en realidad nos enriquece un poco a todos, ¿no? La teoría es importante, pero también podemos decir, bueno, pues lo leemos en casa. Muy bien. No sé si tenéis alguna última pregunta. Mira, aquí tenemos una. Muchas gracias. Mejor si hacemos breve, a lo mejor da tiempo a alguna más. Si alguien... Vale, es una pregunta respecto al mundo laboral, y bueno, se dice mucho que en el mundo, en el sector de la moda se mueve mucho por contactos y escalas pues por contactos, ya sea pues por conexiones cercanas o porque tú te mueves. Entonces, ahora que habéis entrado vosotras en el mercado laboral, si así lo habéis como percibido o va más por otros aspectos. Yo no creo que sea tanto por contactos, que es que son importantísimos, y yo creo que desde la universidad nos enseñan a usar LinkedIn y es algo que deberíais tener en cuenta y usarlo. Quien no está en LinkedIn no existe, por lo menos en el mundo de las candidaturas en consultoría. Básicamente eso, pero bueno, yo creo que tú también tienes que ser el que se mueva. O sea, obviamente tienes que tener una red de contactos. Cuantas más personas conozcas mejor, no tengas miedo a escribirle a los reclutadores, incluso si no hay ofertas publicadas, pero eso, tienes que ser tú también un poco el que te muevas, ¿no? O el que busques o digas, pues yo quiero entrar aquí, ¿qué puedo hacer? O intentar contactar con personas que trabajan en esa empresa y ver cómo es el trabajo en esta empresa, o qué puesto hay que me podría encajar a mí y tal, y ir moviéndote un poco así. Corrígeme si me equivoco, pero al final creo que no es
que no seas buena es que a lo mejor no eres visible para esa empresa. Justo, sí. O sea, a ver, los contactos siempre ayudan, pero por lo general no vas a conseguir un trabajo porque tengas un contacto, porque ese contacto lo que quiere es rentabilidad para su negocio. Si considera que tu perfil no encaja o no es lo que está buscando, no te van a contratar. Pero sí que es cierto que el estar relacionado con personas del sector de la moda, el acudir a eventos, el ampliar tu networking, siempre va a ser un plus. Pero al final cada uno tiene que ir labrándose su camino. Y lo que decía Paula también del tema de LinkedIn, por favor, si alguien aquí no tiene LinkedIn, hoy mismo haceros vuestro perfil porque siempre viene bien empezar a conectar con personas del sector. Aprovechando que está Beatriz, que obviamente es una gran reclutadora y no sé cuántos procesos puedes haber hecho, aparte de esta visibilidad en redes y en otros ámbitos, algún consejo que puedas dar, ¿no? A la hora de abordar un proceso, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Vale, pues bueno, ¿qué no hay que hacer? Intentar evitar todo lo negativo que vayamos a contar, ¿vale? Por supuestísimo, nunca mentir, ser transparentes en la comunicación, pero preparar esa comunicación para que sea lo más positiva posible. Antes de ir a una entrevista de trabajo, informarnos, por supuestísimo, de con quién nos vamos a ver, no llegar a la empresa y no saber con quién nos vamos a sentar. Podéis ver en LinkedIn cuál ha sido su trayectoria, incluso buscar algún punto en común que podáis tener con esa persona. Pues, no sé, que se ha puesto en LinkedIn que es maratoniano y resulta que yo corro maratones. Pues buscar ese punto que nos genere confianza y luego informarnos muy bien de la trayectoria de la empresa, noticias actuales, que aquí en Modaes nos podemos informar bastante bien, ¿no? Que nos aporten sobre todo confianza en la entrevista y tener claro que si vamos para un puesto de trabajo, vamos para esa posición, ¿no? Al final, a mí me ha pasado, ¿no?, de sentarme con personas para una posición concreta y la persona no tener muy claro hacia dónde se quiere dirigir, que cuando se sale de la universidad, al principio, muchas veces no sabemos hacia dónde tirar, ¿no? Pero sí que te sientas con una persona concreta para un puesto concreto, ir a por todas a para esa posición. Y tener claro cuáles son las funciones del puesto e intentar utilizar el mismo lenguaje de la oferta. Por ejemplo, si veis una oferta publicada en inglés, el currículum mandarlo en inglés. Si en la oferta no se están pidiendo X funciones y esas funciones las habéis realizado vosotros en una empresa anterior, pues intentar que el lenguaje sea similar. Porque en cada empresa se habla de una manera distinta, las posiciones en cada empresa se llaman diferente. Que a veces nos volvemos locos los reclutadores, ¿no? Muy bien. Oye, una última pregunta y pasamos al café, para vosotras dos sobre todo. Con la experiencia de ahora, ¿vale la pena el sector? Sí. Pues nada. Sí, vale la pena. Lo dejamos ahí. Muchas gracias.